Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial presentan la palabra de la cruz. Estamos viendo el tema, el verdadero día de reposo. Y decíamos de que se estableció en la ley de Moisés un día obligado de reposo. Esto es lo que se mira en la ley, un día obligado de reposo. Y hemos ya casi aclarado, despejado un poco el panorama, que la iglesia del Señor ya no está sujeta a un día de reposo, ni a la ley de Constantino, ni a la ley de Helen Hewitt, porque de alguna manera ellos trastornan nuestra fe y nos hacen dudar, nos hacen pensar y decir ¿a quién obedezco? ¿O a quién sigo? ¿A quién le creo yo? ¿Será que es cierto que me voy a ir al infierno por no guardar un día específico? ¿Le creo a Constantino o le creo a Helen o le creo a Cristo? Si el Señor me liberó de esa ley, ¿por qué yo me voy a sujetar? Como decía el hermano Pablo, corrías bien. ¿Quién fue el que los inquietó para que volvieran a guardar la ley? Para que volvieran a pensar de que la ley los iba a salvar. Y dijo él, les aseguro que esto no procede de Dios. Esto no procede del Señor, porque de ninguna manera se puede ver en las Escrituras de que sea esto guardar un día o someternos para guardar un día del Señor. Yo le decía un día del Señor entre comillas, porque en las Escrituras aparece día de reposo, no dice día del Señor. Ciertamente el apóstol Juan dijo, estaba yo en el día del Señor, pero de esto vamos a hablar en otra ocasión. El punto acá es esclarecer. Y ahora me dirás, ¿por qué no hablas de una vez? No, porque a mí no me gusta revolver todo. Muchas personas a veces vienen y empiezan a revolverlo todo y no aclaran algo, sino que empiezan a revolverlo todo. A mí no me gusta hacer eso porque luego ya no se entiende nada. Y luego dice la Biblia en Isaías 66, esto es el contexto de Éxodo 20 supuestamente. Y dice la Biblia así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto supuestamente es el contexto de Éxodo 20. Aquí pensó Elena de que estaba diciendo que aún en el paraíso se guardaría el día de reposo, el día sábado se observaría. Pero como yo le decía a uno de ellos, el verso 21 dice: y tomarán también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Yo le decía a ellos, si nosotros agarramos literal los versos de Isaías 66 y los interpretamos literalmente, vamos a decir también de que el continuo sacrificio de animales va a ser restablecido otra vez. Pero ¿por qué decía ella eso? Porque el verso 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro? Él está prometiendo conservar, preservar
perpetuamente la descendencia de los judíos. Y está comparando y jurando, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán para siempre delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia. Ahí no tiene nada que ver el verso 21 con el verso 22 y el verso 23. Pues si nosotros interpretamos literal eso, diremos libremente: se va a restablecer el sacrificio continuo nuevamente. Lo que se está diciendo acá es en el verso 23: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Nótese, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo. Si se estuviese hablando de 4 días, 4 sábados, 4 Shabbat, como lo dijimos en la otra ocasión, no se estaría mencionando a continuación de día en día de reposo. ¿Qué se dice acá? Otra vez, que todos los días son del Señor. Si ciertamente va a ir de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, a celebrar delante de Dios, a adorar delante del Señor, es porque usted va a estar en reposo. Porque si vemos los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que se habla de la resurrección de los judíos. Y dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Cuando vemos acá este capítulo 66 de Isaías, acá hay variedad de doctrinas, digamos, de las doctrinas por las que se rige la iglesia. Primeramente se mira el arrebatamiento de la iglesia en los primeros versículos. Luego se mira cuando el Señor venga a reinar por 1000 años. Estos versos que yo estuve leyendo ahora son versos que son profecías para el milenio, cuando el Señor establezca su reino en esta tierra y venga a reinar por 1000 años sobre esta tierra. De manera que en ese tiempo acá en la tierra, obviamente, se tendrá un día de reposo, como en nuestro tiempo existe el día domingo, porque a nivel mundial, a nivel internacional, en varios países del mundo, el día domingo se observa como un día de reposo. Casi la mayoría de naciones le dan descanso a sus trabajadores el día domingo. Y cuando el Señor venga y reine sobre esta tierra, ciertamente va a haber un régimen así.
va a haber un día de reposo establecido, porque si el Señor es justo, obviamente se va a establecer en esta tierra un día de reposo también. Ahora, ¿quién sabe qué día será? Porque en ese entonces se van a regir conforme a la ley del Señor. Él va a ser la que va a dictar las leyes sobre el mundo. Y en mi santo monte no habrá daño ni nada que haga mal, dice la Escritura. De manera que Él regirá a las naciones con vara de hierro, y Él va a establecer un día de reposo en ese entonces. Y de este día es que las Escrituras están hablando cuando dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán y adorarán delante de mí, dice Jehová. No está hablando que en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a seguir un día de reposo, o se va a seguir celebrando un día sábado, un séptimo día. No, acá se habla del milenio. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, si nosotros somos amilenialistas, ciertamente no creemos en nada del milenio. No va a haber un milenio aquí. Y si no va a haber un milenio aquí, ¿cómo entonces, o qué decimos nosotros en el capítulo 20 de Apocalipsis, creo yo, donde dice que a Satanás se le va a atar y el Señor va a reinar por 1000 años en esta tierra? ¿Y qué hacemos también con Zacarías 14? Cuando el Señor establezca su reino en esta tierra y reine por 1000 años acá. Si nosotros somos amilenialistas, vamos a pensar de que el milenio no existe. No va a haber un milenio, no va a venir a reinar el Señor sobre esta tierra. Pero es necesario de que el Señor reine sobre esta tierra. Si no, de otra manera, ¿cómo el Señor va a demostrarle a aquellos que dicen, no, Dios no existe, el Señor no existe? Es que ellos tienen que ver en su carne y con sus ojos al Señor cuando Él venga a reinar acá 1000 años sobre esta tierra. Y dice la Biblia que Él va a destruir al anticristo, al hijo de desobediencia, de pecado, con el resplandor de su gloria. En el libro de Daniel también lo dice, que va a llegar este hombre hasta la última batalla, y cuando se establezca frente al campamento de Israel, ahí va a caer y no se va a levantar más. ¿Por qué? Porque el caudillo de Israel, porque ahorita todo el mundo dice, ¿dónde está el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos? Es mentira, no existe, ellos se lo inventaron. Es una historia como la del Popol Vuh, como aquella profecía maya que decía que en el 2012 iba a venir el fin del mundo. O como los chinos que tienen varias leyendas del dragón, o como los romanos, como los griegos, que su Dios se fusionó con ellos. Son leyendas. Así mero es la de Israel. No. ¿Quién es este que sube de Bosra con ese hermoso en tu vestido? Soy yo, dijo el Señor. Yo solito pisé a mis enemigos, los destruí. He pisado yo el lagar solito, con la fuerza de mi brazo. Ciertamente el Señor va a venir a esta tierra a aplastar a los enemigos de Israel, a demostrar que Israel sí tiene un caudillo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Israel reconozca a David su rey, entonces dice, será la liberación de la iglesia, o el alumbramiento de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que haber algo así, donde dice la Escritura, donde se cumple. Oiga lo que dice la Biblia: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún hasta los que le traspasaron. Entonces es necesario que el Señor venga sobre esta tierra a reinar por 1000 años. Y en ese tiempo será establecido un día de reposo, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Vendrán y adorarán delante de mí, dice el Señor.
No está hablando así dice la Biblia, el verso 23, así como los nuevos cielos y la tierra nueva que yo hago permanecerán para siempre delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia. Está jurando, este es un juramento, no tiene nada que ver con el verso 23 y el verso 21. Porque luego podríamos pensar, no, entonces será restablecido el continuo sacrificio. El día de reposo, la ley de Moisés, no. Cuando la Escritura dice que va a elegir a sacerdotes y levitas para que estén delante de él, está hablando de que volverá otra vez a haber líderes, ministros sobre la casa de Israel. Porque aquí el capítulo 66 ciertamente es para la nación judía, aunque se menciona también al Israel espiritual en los primeros versos. Porque si se menciona el arrebatamiento de la iglesia, obviamente entran los gentiles ahí, la iglesia de Cristo. Pero entonces nosotros no podemos confundir esto solamente si nosotros quitamos una doctrina para ponerla nuestra, como hizo Helen G. White. Entonces vamos a tener como resultado uno de estos días de reposo. Pero si nosotros miramos con los ojos del Espíritu las Escrituras, vamos a entender y comprender de que esto es un día, el día del sábado fue establecido para el reposo físico. Ya vamos a ver más adelante por qué decimos eso. Y entonces, ¿cuál es el verdadero reposo? Vamos a entrar ya a este siguiente punto, Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es entonces el reposo? Dice acá, y yo os haré descansar. Jesucristo. Jesucristo es el reposo para el alma, para el espíritu, para el ser humano. Es Cristo, en el sentido espiritual, el reposo del alma y de todo hombre, de todo individuo que quiera reposo para su alma. Pero el reposo físico ya fue establecido y especificado en un día para el reposo del cuerpo físico. Y esto, como le decía, en la ley de Moisés fue establecido el día sábado como día de reposo para el cuerpo físico. Seguimos avanzando. Mateo 12, 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando vemos acá, libremente se puede ver de que el Señor dijo: yo soy Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del reposo. Yo soy el dueño del reposo. Yo soy el reposo. Yo hago reposar. Yo hago descansar. En mí poder descansar en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, del alma, del cuerpo. En todo el sentido de la palabra del Señor es el Señor del día de reposo o del reposo. Nadie más con Él. Pero como decimos, ya se ha establecido días de reposo para el cuerpo físico. Y como podemos ver, aunque nosotros no lo querramos así, triunfó el día domingo, impulsado por Constantino. Pero nosotros ya dijimos de que está la bestia de 7 cabezas, y ciertamente viene la gran ramera como jinete cabalgando sobre ella desde el año 325. Entonces nosotros no podemos hacer nada, porque en este mundo obviamente se va a hacer lo que la gran ramera dice, y lo otro tan solo es su transporte. Y por eso tenemos leyes establecidas que contemplan de que el día domingo es el día de descanso, día del Señor entre comillas, porque fue impuesto por la gran ramera.
Ciertamente nosotros no nos sujetamos a esto, por eso decíamos, si usted no quiere pecar, no diga esto, mañana día del Señor, por el día domingo, porque es abominación al Señor. El Señor no escogió solo el día domingo como día de Él, sino que todos los días son del Señor. Todos los días de nuestra vida son del Señor y para el Señor. Si nosotros hemos creído en Él, obviamente ya entramos al reposo. Mateo 12:8 dice: id y aprended esto, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando usted hace misericordia, estamos hablando de la justicia. Si usted es hijo del Señor, ciertamente no podemos terminar este tema de una vez. No se puede, como le hemos dicho, porque todo esto está ligado a la justicia, a la paz, a la misericordia, a la bondad, al amor hacia el prójimo. A todo eso está ligado este tema, porque no simplemente es cuestión de definir un día, de decir, no, el día sábado es el día del Señor, no, el día domingo es el día del Señor. No se trata solo de esto, porque de alguna manera vamos a caer como ellos cayeron. Y véase usted el gran litigio que ellos tienen entre sí. Unos diciendo que es el día sábado, el día del Señor, los otros diciendo que es el día domingo, y no se ponen de acuerdo nunca. La iglesia del Señor debe de marcar la diferencia. Nosotros no estamos sujetos ni al día domingo ni al día sábado, sino nos hemos sujetado a la libertad de Cristo. Todos los días son del Señor y para el Señor. Todos los días nos guardamos en Él y para Él, haciendo justicia, llevando la paz, siendo santos, no solo un día a la semana, ni solo una hora a la semana, sino todos los días de nuestra vida hasta que muramos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. No se ponen límites, no se establece tiempo, no se fija un tiempo, no se fija lapso de tiempo diciendo tantos días o tal día o tal hora. No, se dice sé fiel hasta la muerte, de acá hasta la muerte. Así me faltan a mí 20, 40 años de vida. Tengo que ser fiel de aquí hasta la muerte. No ciertamente solo el día sábado ni solo el día domingo. Esto para que veamos de que el Señor no pone límites, no fija tiempos, no pone tiempos como sujetándonos a esto, sino que Él establece la libertad para nosotros. Marcos 2:27, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Ya hablamos de esto hasta la saciedad, que el día sábado fue hecho para que el cuerpo físico del hombre descansara, y no el sábado, y no el hombre fue hecho por causa del sábado. Si el hombre hubiese sido hecho por causa del sábado, ¿qué sería de nosotros? El día que no lo guardáramos, ciertamente moriríamos. Luego aparece Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el Señor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aprended esto, misericordia quiero y no sacrificio. Si nosotros somos misericordiosos, somos justos, somos santos, nadie
nos puede decir lo contrario o juzgarnos. Y esto de santidad, de justicia y de paz tiene que ser cada día y todos los días de nuestra vida. Y nosotros debemos de adorar al Señor cada momento de nuestra vida. El Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores no adorarán acá en este monte ni allá en el templo, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, usted debe de glorificar y de adorar el nombre del Señor, de vivir una vida santa, una vida justa delante de Él, haciendo justicia en su presencia cada segundo, cada minuto, cada día de su vida. Es así como está guardando el día de reposo, que es el Señor Jesucristo. Es el Señor el día de reposo. Hebreos 4:10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos 4. Leamos Hebreos 4 para que se nos despeje un poco el panorama. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Por los que hemos creído entramos, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:1. Si nosotros notamos detenidamente, léalo usted cuidadosamente allá en su casita. Leas el capítulo 4 de Hebreos, versos 1 al 10. Si nosotros notamos detenidamente, acá especifica y hace la diferencia entre el día de reposo, el día sábado, para el reposo del cuerpo físico, y el día de reposo, que es Jesucristo, el reposo del alma. Como él decía, si hablase del mismo día de reposo, del séptimo día, ya no se hablase de otro reposo. Pero si se habla de otro reposo, queda aún otro reposo para el hombre. Y luego dijo él: juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Ciertamente dice que fue y se les anunció de esto a los judíos, pero ellos no creyeron, no les aprovechó porque no lo oyeron con fe. Nosotros no hagamos lo mismo, no pretendamos que la ley nos va a justificar, que la ley nos va a salvar, que por medio de un día de reposo, guardar los mandamientos, vamos a ser salvos. No creamos lo que Israel creyó, que por guardar toda la ley de Moisés ya iba a ser salvo, y no abrazó el día del Señor, el año agradable del Señor. No creyó en Cristo,
No seamos nosotros así, porque el verdadero reposo es el Señor Jesucristo. Y aquí Hebreos 4 lo establece claramente, porque dice claramente de que habla del Cristo como día de reposo, o del Cristo se habla como el reposo del Señor prometido. No es algo más u otra cosa, no. Cuando dice él, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, está hablando del Señor Jesucristo. Porque luego dice, el escritor de Hebreos dice él, porque si hablase del día de reposo, del séptimo día, o de Canaán, Josué ciertamente le dio el reposo, pero no de eso están hablando. No están hablando del séptimo día ni de la entrada de Israel a Canaán para reposar o para vivir ahí. No, se está hablando del Cristo, que es el verdadero reposo, no del séptimo día. Ciertamente el séptimo día es el día para el reposo físico, no es el verdadero Shabbat o el descanso para las almas. Luego sigue la palabra, dice en Hechos 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Luego dice, Primera Corintios 16:2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. ¿Qué vamos a sacar acá de las dos citas? De que ciertamente los apóstoles y la iglesia primitiva se reunían cada primer día de la semana. Ahí se puede ver perfectamente que la iglesia primitiva, como se le conoce, así se le conoce, o así se le ha denominado teológicamente, la iglesia primitiva, para saber y comprender de qué realmente estamos hablando, para marcar una diferencia o hacer la diferencia de alguna manera. Entonces vemos perfectamente en las Escrituras que la iglesia primitiva, que era dirigida por los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, entre otros apóstoles de Jesucristo, ellos se reunían cada primer día de la semana, es decir, el día domingo. Porque el día domingo viene establecido desde la antigüedad como un día de descanso romano. Y como dijimos ya, que en ese tiempo Roma sojuzgaba a toda la tierra, al igual que Estados Unidos en nuestro tiempo. Y de alguna manera las leyes romanas eran las que se hacían valer en cada nación, en cada parte del mundo. Cada nación se tenía que dirigir o regir por estas leyes romanas. Y entonces, ¿qué hicieron o qué hizo Constantino? Simplemente, supuestamente santificar este día para el Señor, y le nombró como el día del Señor. Y desde ahí, desde ese entonces, permanece este día domingo como el día del Señor por Constantino. Antes este día era día del sol, o para adorar al sol exclusivamente. En este día se adoraba al sol, el día domingo. Pero si el día fuera algo, ay de nosotros, como nos dijeron, ya estaríamos sentenciados y condenados al infierno por un día, porque así se dice que es la marca de la bestia, que el día domingo es la marca de la bestia. Si yo guardo el día domingo, obviamente ya soy de la bestia. Y viera que sí, que es la marca de la bestia. ¿Por qué de alguna manera es la marca de la bestia? Porque sucede que en nuestro tiempo todo el mundo guarda ese día. De alguna manera es ley de la bestia y de la gran ramera. Y por eso se llama en latín
Dies Dominica, día del dominio. Mira cómo le ponen la fachaleta de cristiana. Sucede desde que todas las fiestas paganas romanas solo le fueron poniendo una fachaleta. Por ejemplo, un ejemplo nada más, a la gran diosa Diana, a la diosa caído del cielo, a la diosa madre, simplemente se le puso como la madre de Jesucristo, como María, y se quedó atrás. O sea, se le puso cara de María, pero el cuerpo es de Diana, de Astoret, de Acera. Eso solo por dar un ejemplo. De igual manera se hizo domingo. Se sigue dentro de ese mismo orden. Y de alguna manera estos lo que quieren es dominar al mundo. Y sí lo han logrado, porque realmente durante el año 325, ¿por qué no decirlo? Desde el tiempo de los apóstoles se viene guardando este día domingo. Pero hay de aquel que observa el día domingo como día del Señor, o que dice el día domingo es el día del Señor, mañana día domingo, día del Señor. No, en esto pecamos. Pero como decía el hermano Pablo en Romanos, creo, así como yo, para mí todos los días son iguales. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días son iguales para mí. Yo no hago diferencia entre uno y otro. El problema lo tiene aquel que hace diferencia entre un día y otro día. He ahí el detalle, el problema de cada individuo. De aquel que quiere ser diferencia o exaltar un día en especial. Pero cuando nosotros no consideramos algún día de estos, no lo tenemos en estima, no hay ningún problema. Para mí todos los días son iguales. Si es domingo, es sábado, es lunes. Para mí igual me da, igual los miro yo. Fíjese que dentro de nuestras iglesias, yo entiendo de que hay personas que trabajan los 6 días de la semana, se la pasan trabajando, y solo el día domingo tienen tiempo de ir a la iglesia. ¡Qué bien! Usted no peca. Reúnase el día domingo, vaya al culto, a los servicios, vaya a oír la palabra del Señor. Si hay 2 servicios el domingo, en la mañana y en la tarde, si puede, vaya. Usted no peca. Usted va a pecar cuando usted va a decir mañana es el día del Señor, porque obviamente ha caído de la gracia y pretendiendo establecer un día para el Señor. O que crea usted, no, el día domingo es santo. No, el día domingo es día de descanso físico, pero no por observar usted el domingo ya guardó todos los mandamientos del Señor y ya el lunes va a andar todo ahí. No, tiene que vivir la vida de Cristo. Ciertamente usted no puede ir en la iglesia o a la iglesia día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero puede ir el domingo. Pero eso no significa de que usted va a andar todo torcido haciendo lo que el mundo hace. Debe de vivir en justicia y en santidad delante de Dios. Pero hay quienes que tenemos la oportunidad de ir el día lunes a la iglesia. Se hace culto por la noche. El día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado. Siempre se celebra algún tipo de servicio en las iglesias. Por eso yo decía, porque creemos que todos los días son para el Señor. Sino, ¿qué pasaría si solo un día fuera un día santo para el Señor? Si usted descansara el día lunes, se va a morir de hambre porque ese día no lo santificó el Señor. Si no trabajo, no como, decía una viejita. Si usted cree eso, pues simplemente se le va a conceder. Pero si de alguna manera usted saca tiempo para Dios, no importando el día, usted ya no está sujeto a ninguna ley. Usted sigue la ley del Espíritu, que es la ley de libertad. ¿Qué
Qué triste y lamentable es ajustarnos a un precepto humano, pretender establecer algo que el Señor, cargar con algo que el Señor no cargó sobre nosotros. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y mi yugo fácil de llevar. El Señor no cargó nada sobre nosotros, algún tipo de ley, no, que si no guardan esto, entonces se van al infierno. Fueron los hombres y fuimos nosotros los que inventamos leyes a medias. Este día del dominio, día domingo, se creó realmente para sujetar y obligar a todos a postrarse delante de Dios solo, ante Zeus. Pero la iglesia de Cristo ya no está sujeta a ningún día de estos, ni del sábado de la ley de Moisés, ni el día del dominio de los romanos. Porque en este día era cuando se le rendía culto al emperador romano. En este día era cuando se alababa y adoraba a la divinidad de esto, porque antes se creía que el emperador romano era un dios o semidios y que él tenía la última palabra sobre los humanos, y quien no lo adoraba, él lo podía hacer matar. La bestia que era y no es y está por venir. Ahorita estamos en el tiempo de esta bestia que no es, pero que fue. Pero en su tiempo va a venir otra vez a hacer lo mismo. Esta bestia va a ser la misma que fue en tiempo de los emperadores romanos. Ahorita no es, pero va a ser. Está por venir. Entonces ahí se va a prohibir la libertad de culto. Y si a usted le van a fijar de adorar en día domingo, pues obviamente se tiene que sujetar a esta ley. Pero ahora que no estamos sujetos a esa ley, ¿por qué yo tengo que llamar día del Señor a algo que el Señor no llamó día del Señor? Si solo ese día fuera día del Señor, solo ese día tuviera tiempo el Señor de oírnos, el lunes no nos oyera, el martes no nos oyera. Aquí en Éxodo dice claramente de que el día sábado fue establecido como día de reposo para el humano, el cual tenía que santificar para el Señor y no iba a hacer obra alguna. Esta meramente para que no hiciera obra, para que su cuerpo físico descansara. Y luego los satanizaron los judíos. Porque si vemos, ya ni siquiera querían que se predicara el día domingo, que se sanara el día sábado, perdón. Porque a Jesús se le dice, o se le dijo a aquel que él sanó: tantos días de la semana hay, ¿por qué no viniste mañana? ¿O por qué no viniste ayer? Precisamente tenía que ser el día sábado. ¿Por qué pasa eso? Cuando nosotros humanizamos esto, entra el legalismo religioso y entonces ya todo se viene abajo. Ya no tiene nada de especial de santo. En la ley se había establecido, hasta el mismo Señor dijo: sus días de reposo me son abominables, ya no quiero verlos ni quiero oírlos, no me gustan, ya no me agradan, porque buscan su propio bien y hacen su propio bien. Entonces, ¿de qué sirve todo esto si al Señor no le agrada? ¿Por qué? Porque venimos nosotros y le metemos más sabiduría humana, lo hacemos abominable delante de Dios. Pero ahora la iglesia no está sujeta a un día de reposo,
porque ciertamente todos los días son de reposo. Si no, ¿dónde está el cumplimiento de la palabra del Señor cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar? ¿Dónde entraría esta palabra del Señor si hay alguno que está ahí todavía que anda cargado y cansado? Entonces mintió el Señor, o a medias entonces. De ninguna manera. Todos los días de nuestra vida, desde que creímos en el Señor, nosotros hemos descansado y hemos entrado al reposo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso decía el apóstol. ¿Por qué? Porque había entrado en el reposo. Si me muero, soy del Señor, y si vivo, soy del Señor. Para Él soy, no me da pena. Si estoy vivo, estoy muerto, da igual, que de todas maneras soy del Señor y para el Señor. No me da pena morir, ni me da pena vivir. Eso era lo que decía el apóstol. ¿Por qué? Porque había entrado al reposo del Señor. Pero si nosotros pretendemos de que un solo día es el día de reposo, no hemos reposado entonces. Cada sábado se nos da, o cada domingo el reposo, y luego pasamos toda la semana sin reposo. No, eso es para el reposo físico. Hay un día establecido. Por ejemplo, los profesores descansan desde el día viernes. Se toman 2 días de descanso. Tengo entendido que los doctores también lo hacen lo mismo. Y otras empresas también hacen lo mismo. O el día sábado al mediodía le dan descanso a sus trabajadores. Si agarran 2 días de reposo, está bien, está muy bien eso. Si en las posibilidades hay, pero existe también la clase pobre, que ellos trabajan de sol a sol, se dice, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que no se mira. E incluso trabaja el día domingo. Yo les diría a ellos, los que creemos en el Señor bendijo un día de reposo. Si tú descansas un día, el Señor te va a bendecir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás os será añadido. Es mentira que solo el día sábado santificó el Señor y los demás días ya no. El Señor santificó el día de reposo, independientemente qué día quieras descansar. Pero el Señor te va a proveer, el Señor te va a dar. El hecho que descanses ese día, no te vas a morir de hambre. El Señor se preocupa por tu reposo físico, de tu cuerpo también. Por eso le estableció un día en las Escrituras como día de reposo. Pero como de ninguna manera la gente tiene conciencia de sí, entonces el Señor lo sujetó bajo ley de muerte. Por eso aquel que violaba el día de reposo era pedrado o muerto, para que los demás aprendieran que tenían que guardar ese día, por no entender. Porque si luego nos dicen, así como lo estoy diciendo ahorita, usted, pues entonces trabajo como robot. Si hay luna, sigo trabajando, porque con la luna se puede trabajar, se mira. O llevo mi linterna, mi candela, mi luz, y sigo trabajando como robot. No, ¿para qué tiene que estar sujeto? Tenga conciencia de sí mismo, no solo de usted, de su cuerpo, sino también de su prójimo. Necesita descanso. Esto en cuanto al descanso físico. En cuanto al descanso espiritual, venga el Señor y descanse su alma en el Señor. Sea libre en Él y por Él y para Él. Pero necesitamos, como digo, estar sujetos a una ley. Y entonces esto sería la ley mundial de descansar el día domingo. Esto ya es una costumbre, es algo que se tiene. Vivimos en libertad, porque en Guatemala yo he visto, si yo quiero voy a la iglesia el día domingo, si yo quiero no voy, si yo quiero me voy a sentar al parque, si yo quiero me voy a las piscinas, si yo quiero me voy a un centro recreativo, si yo quiero viajo a Huehue, si yo quiero voy a un río, si yo quiero me pongo a jugar pelota, si yo quiero me quedo viendo tele, si yo quiero me pongo a dormir. Soy libre, de manera que yo no veo eso, el sello o alguna cosa ahí
Pero ya dije, ¿dónde está el pecado? Cuando yo crea que el domingo es el día del Señor, que yo preste mi boca para decir, mañana domingo es el día del Señor. Con eso ya pequé delante de Dios, porque es mentira que es el día del Señor. Estoy haciendo mentiroso al Señor. Mujer, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y también la palabra de Dios que dice que el que ha creído en Él ha entrado al reposo de Él. De otra manera, el Señor no le ofrecería otro reposo si hablase del séptimo día, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Yo estaría siendo mentiroso al Señor si estuviera diciendo que el séptimo día, el día domingo, el día de sábado es el día del Señor. No, el día del Señor, el año agradable es Jesucristo. Hechos 4:12, no fue dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el Shabbat, el reposo para el hombre, en todo el sentido de la palabra. Porque obviamente si yo creo en el Señor, obviamente voy a tener consideración de mí, voy a hacer justicia, voy a ser misericordioso, voy a ser bondadoso, voy a ser justo, voy a ser santo. Por ende, voy a descansar un día tan siquiera. Y ese es el día que el Señor bendijo y santificó. Todos los días el Señor nos ha bendecido. Y por un día que descansemos no nos vamos a morir de hambre, porque el Señor va a proveer. Si estamos dentro del Señor o en el Señor. Y ese día de reposo que tengamos para nuestro cuerpo, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de ir a la iglesia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque acá también menciona la Biblia, por si alguien malinterpreta Hebreos 4, alguien malinterpreta. Y puede decir de que Hebreos 10, perdón, eso ahí dice no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero entonces a lo que queremos llegar es de que la escritura dice de que el séptimo día es para el reposo físico del hombre. Y el verdadero descanso del alma es Jesucristo. Pero entonces nosotros debemos de aprovechar cada día de reposo para buscar del Señor. Ciertamente yo tengo entendido de que cuando uno está trabajando, a veces uno no le da tiempo por preocuparse del trabajo, de orar, de buscar al Señor, de leer la Biblia y algo. Pero según tengo entendido son 8 horas de trabajo que se hace. Por ejemplo, yo soy albañil, yo trabajo de 7 a 5 de la tarde para el mediodía sábado, para salir el mediodía sábado. De manera que de las 5 o a las 6 ya estoy libre. Tengo un tiempecito todavía de luz. Y en la mañana tal vez estoy cansado, vengo y me duermo y ya no me levanto, ¿va? Pero de alguna manera uno puede sacar tiempo para Dios. Pero digamos que el día que nos dan descanso, por ejemplo, después del mediodía sábado, uno ya puede buscar de Dios, ya puedo leer, ya puedo dedicarme a estudiar la palabra de Dios, a leer la Biblia, a investigar y hacer, obviamente, todo lo que se tiene que hacer. Y el día domingo, obviamente, es todo mío. Yo veré en qué lo ocupo, ¿va? Pero también debo de apartar un tiempo para ir a la iglesia. 2 horas es lo que tarda un servicio. No como pagando al Señor algo, sino como agradeciendo al Señor por las maravillas y sus bendiciones que nos ha dado. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de dar más tiempo al Señor, como les decía en la otra ocasión, si nosotros somos dadivosos como Rebeca, debemos de apartar tiempo para el Señor, o de sacar tiempo. Pero allá cada uno hace lo que quiera. Lo que se quiere dejar claro acá es que existe un día de reposo para el cuerpo físico y un reposo para el alma. Y en las escrituras aparece bien marcado esto,
para que no se diga de que la palabra no la enseña. Colosenses 2:16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Acá se menciona otra vez el sábado. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dios habla hoy. Todo esto no es más que sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Estas eran solo como sombras de que había de venir, es decir, Cristo. La NTV dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Todo esto es una sombra de las cosas que van a venir, la realidad se halla en Cristo. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Todo eso no es más que sombra de lo que ha de venir, la realidad es Cristo. Las diferentes versiones traducen de que la realidad es Cristo. Los días de reposo, de luna nueva y todo eso se complementa en el Cristo. Por eso el Señor resumió los mandamientos en dos. Si usted ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, va a considerar esto que le digo. Igual si usted ama a su prójimo como a usted mismo, entonces va a considerar esto y andar en justicia, en paz y en santidad. No tenemos ni por qué abundar. Si usted tiene el Espíritu, el mismo Espíritu se va a encargar de eso, porque como yo le decía y me decía el Espíritu una vez a mí, el estudio es cansado, el mucho discurso te va a cansar, te vas a diluir, te vas a desaparecer de tanto discurso, me decía él. Pero lo único que tienes que hacer es temer al Señor, me decía él. Y esto me decía él porque yo andaba escribiendo y después tenía que hacerlo a mano. Y luego yo le dije al Señor una vez, Señor, ya no aguanto, ya no puedo escribir, manda a alguien que me ayude, porque yo ya no aguanto. Y entonces Él me dijo esto, que yo le digo ahorita, el mucho estudio te va a desaparecer. Pero lo único que tienes que tener es tener amor. Y el mismo hermano Pablo lo decía, el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Y luego el predicador dice, lo único que le queda al hombre es temer al Señor. En esto se resume todo el discurso oído, temer a Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, sino lo dijo el hermano Pablo y también lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. O sea, no solo me lo dijeron a mí. Pero entonces debemos de entender esto. Si tenemos al Espíritu de Dios, vamos a comprender. Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10. Como usted se da cuenta de que Cristo es el verdadero Shabbat. Cristo es quien vino a cumplir la ley y en el Señor se cumple toda la ley.
en Él no ha dejado de ser. Si alguien piensa de que el séptimo día dejó de ser, no ha dejado de ser. De observar un día de descanso, de reposo, no ha dejado de ser. Debemos de, como digo, si de alguna manera nosotros dirigimos gente, tenemos gente trabajando, debemos de ser compasivos, misericordiosos y darles descanso. Porque la ley no ha dejado de ser. En Cristo se cumplen estos dos mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si usted quiere sujetarse a la ley, sujétese y guarde el sábado, pero a cabalidad, por favor. Y también el romano, si quiere tener un día del Señor, sujétese a la ley también. Si es que lo va a guardar conforme a la ley, no sé qué va a hacer. Va a traer un poco del día sábado y lo va a pasar para el día domingo. No vemos a los apóstoles guardando un día de reposo. Que os digan, nosotros declaramos y decimos que el día domingo es el día del Señor a partir de ahora. ¿Por qué? Porque en este día resucitó Jesucristo, y por eso nosotros establecemos y proclamamos que es el día domingo. Cuando se le preguntó a los apóstoles para la nueva iglesia naciente gentil, ¿qué se debía de hacer? Se levanta Jacobo lleno del Espíritu Santo y dice: esto está escrito en la Biblia, que voy a alumbrar con mi luz a los gentiles. Se va a restablecer el tabernáculo de David. ¿Y qué escribieron allá? No impongamos mayor carga, solo que se abstengan de los ídolos y de la fornicación a los ídolos y de sangre. Y ya. No se dijo, ahora en ese concilio se ha dicho, vamos a establecer algo. Vamos a decir que ya no es el día sábado, como ya se le hablaba de la iglesia gentil, ahora a partir de ahora es el día domingo, el día del Señor que deben de observar. No se dijo eso. Por eso no pesa sobre la iglesia de Cristo el día domingo como el día del Señor, como se quiere decir. No, ni el día sábado siquiera, porque se hubiera dicho, bueno, no vamos a hacer mayor cosa, vamos a decir que se abstengan de la abominación de los ídolos, de comer sangre, y que guarden el día sábado, porque este es el día que el Señor estableció. Eso dice el mandamiento, esto tienen que ser. No, incluso Juan dice un nuevo mandamiento les doy, hijitos, que se amen unos a los otros como el Señor dijo. Porque si amas a tu prójimo, ciertamente le vas a dar un día de descanso. Esto es lo que se está dejando a consideración y a conciencia del creyente. Id y aprended esto: misericordia quiero y no sacrificio. Él quiere misericordia. Seamos misericordiosos, bondadosos, compasivos, justos. Eso es lo que Él está pidiendo. Pero si usted entiende otra cosa, vaya y guarde un día de reposo. Eso va a ser ya en su capricho y en su necedad, ya no por el Señor. Y con esto concluimos este estudio acerca de cuál es el día del Señor. Y a manera de resumen y de paso, estamos diciendo de que no hay un día de reposo establecido en las Escrituras, como por la ley de Moisés. No es el día sábado, este fue según la ley de Moisés, constaba en la constitución del pueblo de Israel y se le dio a este pueblo por la dureza de su corazón. Ya que si el Señor no hubiese establecido esto, se hubiese cometido injusticia, y el Señor abomina la injusticia. Ni está establecido a la iglesia gentil que somos nosotros el día domingo como día del Señor, pues cuando se hace el concilio y suben todos los apóstoles allá para hablar acerca de la naciente iglesia gentil, no se establece sobre la iglesia gentil un día o se especifica un día de reposo, sino que ciertamente se dice que nos debemos de abstener de lo ahogado y sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de la idolatría y de la fornicación. Eso es lo que se establece por los apóstoles, pero no se menciona el día domingo ni el día sábado como el día del Señor. No se manda a la iglesia gentil a guardar un día de reposo, ni circuncisiones, ni luna nueva, ni ningún día del calendario judío ni del calendario romano, peor aún del calendario romano, porque el día domingo se desprende del calendario romano, no del calendario judío.
Entonces, si el Señor no nos sujetó a la ley que Él ya había establecido, es decir, la ley de Moisés, Él no sujetó a la iglesia como diciéndole, obligándole a guardar un día sábado, o el día sábado, el séptimo día, cuánto más hubiese Él sujetado a su iglesia a una ley romana como es la observación del día domingo. De manera que nos dio esa libertad para que nosotros adorásemos según el Espíritu cada día de nuestra vida, los 365 días del año. De manera que la iglesia de Cristo no está sujeto o sujeta a ningún día en especial, ni está obligada a guardar un día domingo o un día sábado. Eso no aparece dentro de las escrituras para la iglesia. Dicho esto y dejando claro este punto, creo que acá concluimos este tema. Si necesita su ampliación, lo ampliaremos más adelante según la gracia y la voluntad y la misericordia del Señor. Que la gracia, la bondad, la paz y la misericordia de Dios y su Cristo sea con todos aquellos que andan y están en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ministerios de Dios, paz y vida a la Iglesia de Jesucristo, paz y vida. Amén.